Clase. Ya hemos hablado anteriormente en nuestro tema 1 de lo que es la sucesión. Sucesión es transmitir bienes, acciones, derechos, obligaciones de una persona muerta a otra persona u otras personas que le suceden, ya sea por disposición de la ley o por la voluntad del causante, ¿ya? Tienen que ir acostumbrándose que los términos como causante se utilizan para designar a aquel que ha fallecido. No vamos a utilizar todo el tiempo, vamos a decir el difunto. Ese es más bien un término coloquial. Legalmente hablando tenemos que decir el causante o el de cuyos, ¿ya? Cuando en su código ustedes encuentren la redacción como J, no quiero escucharlos que me lean de cujus. No es de cujus, es de cuyos. Así aparece el redactado y ustedes leen así. No es de cujus, es de cuyos, porque habla de cuyos bienes, de cuya sucesión se trata, ¿ya? De cuya sucesión proviene, por eso decimos de cuyos, ¿ya? Primero, si ustedes recuerdan, para quienes avanzaron conmigo derechos reales, habíamos visto en el artículo 110, si se van al 110, van a encontrar los modos de adquirir la propiedad. Y efectivamente la sucesión forma parte de una transmisión de bienes, acciones y derechos, y eso lo convierte en un modo de adquirir la propiedad. Para que comprobemos esto, vámonos al artículo, por favor, 110. ¿Quién puede leer el 110? Muy bien, artículo 110. Modos de adquirir la propiedad. La propiedad se adquiere por ocupación, por accesión, por usucapión, por efecto de los contratos, por sucesión mortis causa, por la posesión de buena fe y por los otros modos establecidos por la ley. ¿Se dan cuenta? El artículo 110 nos recuerda lo que ya habíamos visto en derechos reales. Efectivamente, constatamos que la sucesión hereditaria es un modo de adquirir la propiedad. Para quienes hemos quedado vivos y nos convertimos en herederos, aquello que vamos a recibir, que son propiedades, acciones, muebles o inmuebles sujetos a registro, estamos recibiendo y convirtiéndonos en titulares de algo que hemos adquirido por el solo efecto del fallecimiento de otra persona. ¿Se dan cuenta? La muerte genera inmediatamente uno de esos efectos, despliega uno de esos efectos jurídicos. Ahora, es importante que ya en este momento ustedes se familiaricen con un término cuando escuchen hablar de la sucesión a título universal y la sucesión a título particular. En algunos textos, libros, el Código Civil comentado y concordado de Morales Guillén van a encontrar el uso de esta terminología. De hecho, esto también nos va a permitir que luego ustedes entiendan y diferencien entre la sucesión legal de la sucesión testamentaria. ¿Qué es recibir, heredar a título universal? Generalmente el heredero forzoso, el hijo, el cónyuge, conviviente, es un heredero a título universal. ¿Qué quiere decir? Que recibe todo. Recibe incluidas obligaciones, derechos, concesiones, responsabilidades. Comprende la totalidad, por eso hablamos de la cuota parte, que vamos a llamarla regularmente herencia. Cuando recibimos a título universal lo llamamos herencia. ¿Y el beneficiario de esa herencia quién es? El heredero o herederos. Cuando se recibe a título universal.
Cuando estamos diciendo que se recibe a título universal, nos permite también concluir inmediatamente que esto se trata de una sucesión legal. Esta es una sucesión legal. La sucesión que dispone la ley es a título universal. En cambio, la sucesión a título particular o singular es la que se recibe por herencia, por testamento. En el testamento, y eso vamos a ver después con mayor detenimiento, mayor detalle, les he anticipado, creo, si tenemos herederos forzosos y hacemos un testamento, estamos obligados a cumplir lo que dice la ley, es decir, dejarles todo en partes iguales, en proporciones iguales a nuestros herederos forzosos. Pero si nosotros no tuviéramos herederos, no tenemos hijos, no tenemos esposos, no tenemos convivientes, no tenemos padres, etc., generalmente la sucesión testamentaria es una previsión que tienen que tomar ese tipo de personas, que no tienen hijos, que no tienen un círculo familiar cercano. Entonces, estas personas sí pueden utilizar libremente su derecho de disposición. Imagínense que tengan casa, terreno, vehículo. Ellos son libres de dejar la casa a su amigo, el terreno al compadre, el vehículo a algún sobrino lejano, etc. Eso se puede hacer en el testamento. Como estoy individualizando y les estoy diciendo tú te quedas con esto o con aquello y tú con este otro, ya no es a título universal, porque no les estamos dejando todas las obligaciones como sucede en este paquete. En la sucesión a título particular individualizamos qué es lo que quiero dejar a aquella persona que cuando yo fallezca quiero que esa persona se quede con determinado bien, mi casa, mi departamento, mi lote, etc. A esa parte individualizada se le conoce con el nombre de legado. En nuestro último parcial vamos a revisar este tema de lo que es el legado y el legatario. Pero este es un anticipo. El legado y el legatario es una figura jurídica para aquellas personas que han heredado por testamento y han heredado una determinada cosa que se la ha individualizado, se la ha tenido que detallar e indicar correctamente de qué estamos hablando o a qué ha querido referirse el testador. ¿Bien? Luego, los términos con los que nos vamos a ver muy frecuentemente de acá en adelante, cuando vayamos hablando de los otros temas, es por ejemplo la apertura de la sucesión. Este es un término jurídico importante. ¿Cuándo se abre la sucesión de una persona? La sucesión es el suceso o hecho jurídico que ocurre posterior al fallecimiento. Una persona muere e inmediatamente se produce la apertura de la sucesión y esta apertura de la sucesión va a justificar la transmisión de esos derechos, bienes y obligaciones. Para constatar esto, ya vamos a ir viendo nuestro Código Civil. Abrimos en el primer artículo del libro cuarto, que es el libro de las sucesiones, y vemos, ahora sí, Cristian, léamelo, el artículo 1000. Okay. Artículo 1000, apertura de la sucesión. La sucesión de una persona se abre con su muerte real o presunta. Bien, fíjense entonces, el Código Civil nos habla, aunque muy corto, muy pequeño, pero tiene su trascendencia. Artículo 1000. La sucesión de una persona se abre con su muerte real o muerte presunta. Y ustedes esto han visto en Derecho Civil 1, ¿verdad? En el título de personas han visto que en algunos casos cuando la persona ha desaparecido, no se conoce de su paradero, reuniendo ciertos requisitos legales, podemos tramitar
el fallecimiento presunto de ese individuo. Por eso es que la apertura de la sucesión se da por dos medios: con una muerte real o física o con una muerte presunta. Cuando ustedes veían con su docente en Derecho Civil, a ver, voy a sondear un poco la memoria que ustedes tienen de Derecho Civil 1, ¿por qué era importante tramitar el fallecimiento presunto? Para la sucesión, para ver la sucesión. Pero ¿por qué necesariamente hacer eso, acudir a eso? Para la administración de los bienes que tenga. Para la administración de los bienes, Sergio. Para poder hacer uso de sus bienes, Para no avisar y exponer. Para hacer un no, eso es la conmoriencia o premoriencia. Pero lo que dice su compañero es cierto. Imagínense que un empresario muy importante simplemente desaparece, que de hecho ha ocurrido en algunos casos, ¿no? Y ustedes saben que en manos de ese empresario puede estar una gran industria. El manejo, la representación legal de una industria, de una empresa y muchos negocios de esa envergadura, negocios grandes, empresariales, no se puede hacer nada si no contamos con la firma de nuestro representante legal. ¿Se dan cuenta? Se necesita emitir cheques, firmar contratos, pagar salarios. Y si resulta que el tipo desaparece y no tenemos ni idea de él dónde está, entonces en esos casos se necesita la tramitación de esa muerte presunta cuando estamos hablando pero de negocios que son unipersonales. Esa es la diferencia con la que existe con una sociedad anónima, porque en una sociedad anónima, si no aparece, existen en el estatuto de la sociedad los mecanismos para sustituir, cambio, destitución, remoción, etc. Pero ¿qué pasa si esto es solamente una empresa unipersonal? Que eso después van a ver ustedes en derecho comercial. Es solamente una persona que necesitamos urgente de ella, que el motor de esa empresa se mueva a raíz de todos los negocios o actividades que haga. Y estamos paralizados de poder hacer eso definitivamente porque él simplemente ya no da rastros, no hay señales de él. ¿Cómo suple la ley esto? Supone, porque han dado parte a la policía, han buscado, han indagado, han contratado peritos, investigadores y simplemente no hay. Esto entonces sirve para que esos negocios jurídicos que han quedado pendientes se continúen con sus sucesores o con sus herederos. De esa manera se produce una apertura de la sucesión. Y obviamente ustedes en Derecho Civil 1 han tenido que revisar por lo menos de una manera más o menos superficial el trámite. Es un procedimiento judicial que se realiza ante un juez en materia civil para esta declaración. Esta apertura de la sucesión es el primer momento más visible jurídicamente hablando cuando se produce el deceso de una persona o su fallecimiento presunto. Importancia del momento de la apertura. Es importante el momento de la apertura, es decir, en términos de tiempo, año, etcétera. ¿Por qué? Porque el fallecimiento primero va a generar el establecimiento de quiénes son herederos o no. Luego vamos a ver en el tema de la capacidad para suceder, que es capaz para suceder quien se encuentre nacido vivo o concebido al fallecimiento de una persona. Imagínense que ustedes están casados y que esto generalmente para las mujeres, están casadas, están embarazadas y fallece su esposo. Se generaría un vacío si la ley no habría previsto que ese niño que está en gestación también es un potencial heredero. ¿Se dan cuenta? Pero obviamente hay tiempos para la sucesión. Si resulta que ha fallecido el señor
y luego de su fallecimiento, al año de que ha fallecido, nace su heredero, ¿será que lo consideran su heredero? Imposible, haya habido algo raro en medio de esa situación, entonces probablemente no se trate precisamente de su heredero. Por eso es importante el momento de la apertura de la sucesión, para no declarar herederos a otras personas que no lo son. Es importante porque se genera una responsabilidad tributaria con el Estado. Sabemos que de todo fallecimiento se tiene que tributar por lo que se llama el impuesto a la sucesión o a la transmisión gratuita de bienes. Y vamos a ver en nuestro último tema la escala que prevé la ley y los porcentajes de la sucesión hereditaria, que van de los más próximos, que pagan menos, a los más lejanos, que pagan más. Pero en todo caso es importante también este momento, porque sucede que antes se tramitaba un procedimiento que era declaratoria de herederos. Esa declaratoria de herederos se hacía judicialmente ante un juez. Y una persona cuando fallecía inmediatamente pedía al juez, o pasados los 9 días, la declaratoria de herederos. De esa resolución que emitía el juez declarando herederos, a partir de esa resolución se cuentan los 90 días para el pago del impuesto a la transmisión gratuita y los 10 días para el pago del IT, del impuesto a las transferencias, a las transacciones. Por eso es importante conocer este momento de la apertura de la sucesión y también para que se produzca la división de los bienes. En la ley no se ha establecido un plazo para que se lleve a cabo la división de la herencia, pero el hito fundamental es la apertura de la sucesión. Sabemos que una persona ha fallecido, se abre la sucesión y a partir de ese momento que se ha abierto la sucesión, los herederos que se convierten en copropietarios podrán definir la división de la herencia. Pero también vamos a ver que esa división de la herencia puede ser postergada, porque generalmente los herederos nunca se ponen de acuerdo, no llegan a conciliar en buenos términos, no aceptan las formas de división que establece la ley. Otros tratan de imponer, digamos, su capricho o su propia voluntad por encima de lo que dice la norma. Y en ese caso, este procedimiento de división puede ser un proceso largo, un proceso judicial bastante pesado, ¿ya? Pero bueno, esa es la importancia de por qué tenemos que saber el momento de la apertura, cuándo se abre la sucesión. Lugar de la apertura. Este hecho también tiene relevancia jurídicamente hablando. Vamos al artículo 101. Perdón, 1001. Rodrigo. Artículo 1001. Lugar de la apertura de la sucesión y leyes constitucionales. Parágrafo primero. La sucesión se abre en el lugar del último domicilio del cualquiera sea la nacionalidad de sus herederos. Si el cuius falleció en un país extranjero, la sucesión se abre en el lugar del último domicilio que tuvo en la República. Parágrafo tercero. La jurisdicción y competencia de los jueces llamados a conocer de las acciones sucesorias se rigen por la Ley de Organización Judicial y el Código de Procedimiento Civil. Bien, esto es importante para los futuros abogados que van a resolver estos temas en materia sucesoria. Van a ustedes y les pregunta a su cliente, les dice, resulta que mi cliente estaba viviendo en los Estados Unidos y ha fallecido ahí, ha fallecido en los Estados Unidos. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que irnos todos los herederos y demandar a un juez en Estados Unidos para que se divida esa herencia que ha dejado en Bolivia, porque ojo, lo que hay que entender es lo siguiente. Si una persona se ha ido, ha fallecido en el extranjero, pero ha dejado bienes en Bolivia,
Para eso se ha establecido esta regla del 1001. No para aquella persona que se ha ido a otro país, así sea la China, Europa, España, donde fuera. Si ha adquirido la calidad de residente y mejor de ciudadano, y en Bolivia no tiene nada, no podemos abrir una sucesión en Bolivia, porque definitivamente no hay nada. La importancia de la apertura de la sucesión es precisamente porque si en el territorio nacional hay bienes, hay obligaciones que cumplir, es que se tramite bajo las reglas y nuestras leyes. De lo contrario no tendría sentido. Nuestras disposiciones no rigen fuera de nuestras fronteras, exceptuando algunos casos que ustedes van a ver en derecho internacional privado cuando existen convenios o acuerdos internacionales, ¿ya? Pero en este caso nuestro Código Civil rige para nuestro país, para Bolivia, y este es el caso. Vamos a ver que este artículo tiene 3 parágrafos. El primero dice: la sucesión se abre en el lugar del último domicilio del de cuyos, cualquiera sea la nacionalidad de sus herederos. Ahora tomen en cuenta bien este punto. Lo importante, voy a abrirme espacio acá. Ya digamos que esto es Bolivia, más o menos, imagínense, esto es Bolivia. El Código Civil legisla y pone sus reglas para el territorio. Si una persona boliviana que ha hecho bienes acá en el territorio, tiene lotes de terreno, tiene cuentas bancarias, etcétera, esta persona, sin embargo, ha fallecido, pero no ha fallecido en Bolivia, sino en los Estados Unidos. En Estados Unidos ha fallecido, ¿ya? Entonces, nuestro código legisla para nuestro territorio. Dice: la sucesión se abre en el lugar del último domicilio del de cuyos, cualquiera sea la nacionalidad de sus herederos. Puede ser que esta persona se fue hace tanto tiempo que echó raíces en Estados Unidos y ahí ha tenido a sus hijos. ¿Se dan cuenta? Estas personas, precisamente para estas personas, ellos ya son ciudadanos norteamericanos, pero tenían un padre boliviano. Si se muere su padre y tiene bienes en Estados Unidos, lógicamente van a seguir las reglas del país donde se encuentran para cobrar esa herencia. Pero si se enteran que su padre como boliviano también había heredado, imagínense que todo esto fue una herencia que le dejaron sus padres, tienen que necesariamente ellos demandar en el territorio nacional la apertura de la sucesión, apertura, aceptación de la herencia y división de la herencia, si fuera el caso en Bolivia. Para eso se aplica esta regla del artículo 1001. Ahora, ¿qué nos dice el parágrafo segundo? Si el de cuyos falleció en país extranjero, la sucesión se abre en el último domicilio que tuvo en la República. No se olviden que el Código Civil es del año 76, por eso es que todavía en su redacción encontramos República, antes éramos República. A partir del 2009, con la Constitución Política del Estado, ¿qué somos? Estado plurinacional, exacto. Entonces, como se darán cuenta,
no vamos a encontrar una terminología expresa, porque ha habido esos cambios que se han promovido con la Constitución del año 2009, pero que no han sido modificados en el código como tal. Y por eso es que nos encontramos con estos términos. Pero acá dice, se abre en el lugar del último domicilio. ¿Para qué es importante saber cuál fue el último domicilio? Para el tema de la competencia. Para establecer la competencia del juez. Si este señor que estaba en Estados Unidos murió en los Estados Unidos, pero en Bolivia, y para ser más precisos, en Cochabamba se encuentran los bienes, el juez que conozca ese procedimiento de la sucesión o el notario que conozca de la sucesión va a ser el de Cochabamba. No puede ser que yo haya muerto en los Estados Unidos, tenga mis bienes en Cochabamba y vaya y mis herederos demanden en La Paz. Por eso se establecen reglas de competencia. ¿Se dan cuenta? Sí. Parágrafo tercero. La jurisdicción y competencia de los jueces llamados a conocer de las acciones sucesorias se rigen por la Ley de Organización Judicial y el Código de Procedimiento Civil. A ver, la durmiente. ¿Qué hemos dicho en el parágrafo 3? Agarra tu Código Civil, ábrelo y lee el parágrafo 3. Eso es lo que digo, hay un común denominador, el que se duerme es el que no trae código. Entonces tienen que traer sus códigos, porque mientras leen, con lo que explico, hacen el seguimiento. En cambio, si no tienen ningún material de trabajo, lógicamente se van a dormir. Y otros no se duermen porque están haciendo otro trabajo. ¿Qué observación le haces a este último parágrafo? ¿Qué te llama la atención de este último parágrafo? A ver, ¿quién me puede decir? La jurisdicción y competencia de los jueces llamados a conocer de las acciones sucesorias se rige por la Ley de Organización Judicial y el Código de Procedimiento Civil. ¿Qué les parece ahí? ¿Medio extraño, medio fuera de foco, fuera de contexto? La ley de organización. La ley de organización, eso quería ver si ustedes estaban atentos. Primero, el parágrafo segundo nos dice que la sucesión se va a abrir en el lugar del último domicilio. Hemos quedado de acuerdo que el último domicilio que tuvo antes de irse a Estados Unidos fue Cochabamba. El juez que va a conocer esa demanda sucesoria va a ser el de Cochabamba. ¿Bajo qué reglas? ¿Bajo qué normas? Eso es lo que nos dice el parágrafo 3. Dice, bajo la Ley de Organización Judicial y el Código de Procedimiento Civil. ¿Siguen vigentes? No, ninguna de las dos, porque una es la Ley del Órgano Judicial, la Ley 025, que ustedes han tenido que ver el año pasado, ¿no? Ley del Órgano Judicial. Entonces, ustedes acá en este parágrafo tercero tienen que abrir una llave con lápiz y decir, actual Ley del Órgano Judicial, Ley 025, y en vez del Código de Procedimiento Civil tenemos el Código Procesal Civil. Y precisamente para los que tienen el libro rojo, váyanse al Código Procesal Civil, al artículo 12, donde vamos a ver las reglas de competencia. 12.
Primero que para que ustedes hagan un poco de memoria, este artículo 12 me imagino que lo han visto en ley del órgano judicial, ¿sí o no? Sí, no están muy seguros. Las reglas de competencia se han establecido para dar un justo orden al mecanismo de administración de justicia. ¿Por qué les digo esto? Porque en materia civil, por ejemplo, no puedo yo ir deliberadamente a demandar en el lugar donde me encuentro creyendo que ese es el juez competente. Si ustedes han hecho una demanda sobre una casa, sobre un contrato que incluye una casa y han firmado en Cochabamba, el juez de Cochabamba es el juez competente y no el de Santa Cruz. Pero si ustedes han firmado un contrato de préstamo de dinero que tenía que cumplirse en un determinado lugar, también ahí se establecen las reglas. Simplemente a modo de ejemplo, les voy a mostrar. El artículo 12 parece bastante largo, pero nos dice, hay 3 apartados. En las demandas con pretensiones reales o mixtas sobre bienes en general será competente la autoridad judicial del lugar donde estuviere situado el bien litigioso. Quiere decir que acá hay un contrato que incluye un bien, puede ser un contrato de compra y venta, puede ser un contrato de anticrético, por ejemplo, es una acción real. Dice la autoridad judicial del lugar donde estuviere situado el bien litigioso o del domicilio de la parte demandada. Nos da 2 posibilidades la ley. Puede ser que el bien esté en Cochabamba y el demandado o la parte demandada vive en La Paz. Si yo vivo en La Paz, me resulta mucho más cómodo demandar también en La Paz, aunque el bien litigioso esté en otro distrito, pero las reglas de competencia me permiten ir y acudir a ese juez porque me da 2 alternativas, o donde esté el bien litigioso o donde viva la parte demandada. Entonces dice a elección. Ahí tengo 2 alternativas. En cambio, fíjense el parágrafo segundo, el numeral 2, perdón. En las demandas con pretensiones personales será competente la autoridad judicial del domicilio real de la parte demandada, en el lugar donde deba cumplirse la obligación o el de donde fue suscrito el contrato a elección del demandante. En caso de contratos por medio electrónico será competente la autoridad judicial pactada en el contrato. ¿Se dan cuenta? No es lo mismo. Cuando estamos litigando bienes hay unas reglas especiales. Cuando estamos reclamando el cobro de dinero se aplican otras reglas. Esas son las demandas con pretensiones personales. Y ahora, en el tema de las sucesiones, en lo que a nosotros nos compete, está en el inciso 3. Dice, en las sucesiones será competente la autoridad judicial del lugar del último domicilio real de la o el causante, o el de donde se hallare cualquiera de los bienes sucesorios. Tenemos 2 probabilidades. ¿Cuáles son esas? El último domicilio donde vivió el que ha fallecido o donde se encuentre cualquiera de los bienes. Vamos a imaginar que tenía bienes en Cochabamba, bienes en Santa Cruz, ¿ya? Y su último domicilio fue en La Paz. Si nosotros los herederos, probablemente uno de los herederos no se fue, no migró, se ha quedado en La Paz, le conviene demandar en La Paz porque se encuentra uno de los bienes y donde él también habita, entonces puede demandar ante ese juez. Si el fallecimiento ocurriere en el extranjero, el del último domicilio real que la o el causante hubiera constituido en el Estado plurinacional. Acá ya hay un paso. Si ustedes van al
al parágrafo segundo del artículo 1001, el parágrafo segundo nos dice: si el depuesto falleció en el país extranjero, la sucesión se abre en el lugar del último domicilio que tuvo en la República. La redacción es casi la misma en este punto, si ustedes se dan cuenta. Si el fallecimiento ocurriera en el extranjero, el del último domicilio real, el o el causante hubiera constituido en el Estado plurinacional. Acá ya estamos hablando de Estado plurinacional, o el de donde se hallare cualquiera de los bienes sucesorios. Ahí entonces estamos confirmando, las reglas de la sucesión, que se compatibilizan entre este artículo 1001 con el artículo 12 que hemos revisado del Código Procesal Civil. En ese sentido, el lugar de la apertura es importante para definir la competencia del juez que va a conocer la causa de la sucesión o de la adquisición de la herencia. Ahora, otro fenómeno importante en la sucesión hereditaria es la delación sucesoria. ¿Qué es esta delación sucesoria? En orden de hechos, primero tiene que haber alguien que fallezca. Fallece esta persona y se abre la sucesión. Una vez que se ha abierto la sucesión, se produce la delación. ¿Qué es la delación? La delación es una manifestación legal, pero de manera ficta, donde la ley llama a los herederos. Es un llamamiento ficto donde dicen: ustedes son potenciales herederos, tienen que venir, aproximarse, cumplir el procedimiento legal para decir si aceptan o renuncian a esta herencia. Cuando uno está ante la apertura de una sucesión, como heredero, no tiene las mismas posibilidades cada uno. Ahí es donde se produce la delación. Es un llamamiento ficto que genera la ley para que el heredero, los potenciales herederos, individualmente decidan aceptar la herencia, que es lo que vamos a ver más tarde, o por ejemplo renunciar a la herencia. Puede ser que en una sucesión hereditaria hayan más de un heredero, y cuando existen varios coherederos, no podemos suponer que todos los coherederos van a actuar todos de la misma manera. ¿Se dan cuenta? Uno puede decir: yo no voy a aceptar la herencia, de verdad que no la necesito, vivo en un país extranjero. Llegar a Bolivia y someterme a todos esos procedimientos que son costosos, nos aterroriza a la gente que se ha ido afuera pensar en la justicia boliviana. Dicen: no, esto yo renuncio y se los dejo a mis hermanos. Entonces, puedo hacer la renuncia de la herencia, y otros pueden, aún estando afuera o donde se encuentren, aceptar la herencia. Estos dos fenómenos se cumplen gracias a este instrumento que se llama la delación sucesoria. ¿Ya? O sea, es ficto. Cuando uno fallece, generalmente lo que hace es lo siguiente: el error que siempre comete una persona cuando un pariente se le ha muerto, va al abogado, consulta con un abogado que no conoce del derecho sucesorio y le dice: andate a la notaría y tramita tu aceptación de la herencia. Como si eso fuera una regla. No es la regla. A partir de ahora van a ustedes aprender y comprender eso. No podemos hacer ninguna de esas cosas inmediatamente. Es el peor error que uno puede cometer. Se le ha muerto a alguien, ir corriendo al abogado y que el abogado, medio despistado, le diga: ya haz tu trámite en la notaría. El solo hecho de recomendarle esto puede traer un desenlace y unas consecuencias bastante perjudiciales para ese heredero. Porque puede ser que, siguiendo la orden de su abogado, ha hecho la aceptación de la herencia, y cuando uno acepta la herencia es un camino sin retorno.
porque puede que se dé cuenta que no habían habido tantos bienes como creía y que sí había muchas obligaciones que cubrir. Y entonces uno ha aceptado y resulta que le van a llover los acreedores y le van a decir: tu papá me debía 10.000, me debía 5.000, 20.000, y que ya la arruinaste porque has aceptado la herencia. Se llama aceptación pura y simple, y pagas también con tus bienes. ¿Se dan cuenta? Ese es un gravísimo error que se comete. Por eso, cuando se presenta y se abre la sucesión, el camino siguiente es la delación, pero esta delación, que es el llamamiento que hace la ley, tiene que ser un llamamiento y una decisión muy responsable del heredero. El heredero no tiene que apurarse, ni mucho menos, y tiene que averiguar qué tipo de bienes, qué responsabilidades habían existido, para que él se someta a lo que es la aceptación, la renuncia, o hay un camino intermedio que se llama aceptación con beneficio de inventario. Dice: acepto esto, pero ya no acepto esto. ¿Se dan cuenta? Vamos a ver, es otra de las formas de aceptar la herencia con beneficio de inventario. Por eso es importante conocer este fenómeno jurídico de la delación sucesoria. Finalmente nos encontramos un poco de manera ya más redundante a lo que es la prueba de la muerte. Ya hemos hablado que la prueba física del fallecimiento de una persona, ¿con qué podemos demostrar? Exactamente, certificado de defunción. ¿Quién nos extiende el certificado de defunción? El CERECI, o al final cualquier oficialía de registro civil. Es un oficial del registro civil quien extiende el certificado de defunción. Y cuando se trata de un fallecimiento presunto, ¿qué se utiliza? Ahí es una resolución judicial. La sentencia judicial, la sentencia emitida por el juez, se convierte en el instrumento que va a probar ese fallecimiento presunto. Y la jurisdicción y competencia, que es lo que ya hemos tratado en el artículo 12, cuando hemos visto la importancia de determinar la competencia del juez. Bien, con esto hemos terminado nuestro tema segundo, que básicamente ha sido como una especie de glosario, porque hemos entendido algunos términos que van a formar parte de nuestro lenguaje de acá en adelante. Hemos hablado de lo que es una sucesión a título universal, una sucesión a título particular, establecer lo que es la apertura de la sucesión, la delación sucesoria, por qué es importante saber la apertura y cuál es la autoridad que va a conocer de esa sucesión futura. Cuando una persona ha fallecido acá o cuando una persona ha fallecido en el extranjero. Eso es lo importante. En resumen, quiero que sobre esos 5 puntos principales o estratégicos ustedes se vayan entendiéndolos bien. Si no han entendido alguno de ellos, pueden hablar ahora. Doctora, ¿cuánto tiempo hay para la delación sucesoria? Ese llamamiento que nos hace la ley, en algunos casos vamos a ir viendo, dependiendo de cada caso, dura máximo 10 años. ¿Ya? Pero, ojo, siempre que no existan acreedores. Cuando la persona que ha fallecido tenía acreedores, imagínense que la ley le pondría una trampa para aquellos acreedores. Si la ley se cerrara en los 10 años y los acreedores no pudieran cobrar hasta esperar que acepten la herencia esos herederos de la persona que debía, entonces estarían completamente perjudicados. Claro, y además se puede prescribir la obligación. Entonces la ley es mucho más coherente en ese punto, y eso vamos a avanzar luego, donde nos pone un plazo. Cuando hay acreedores, el acreedor que se ha enterado que su deudor ha muerto, puede pedirle al juez para que obligue precisamente y convoque a los herederos para esta delación. Y los herederos se presenten y digan, en el plazo de 30 días, acepto, renuncio o acepto con beneficio de inventario. ¿Ya? Para eso. Ese es el parámetro. 10 cuando no hay problemas,
y menos tiempo cuando existen acreedores de por medio. ¿Ya? Una consulta. En el caso, digamos, que yo vivo en La Paz y nunca he tenido contacto con mi padre, y mi padre por obra del destino fallece y yo me quiero hacer cargo de sus bienes, pero no sé qué bienes tiene, ¿cómo puedo saber qué bienes él tiene? Aparte de preguntar, obviamente. Claro. Lo que se puede hacer es una investigación primero. ¿Qué es lo que tiene mucho más relevancia e importancia? Probablemente el tema inmobiliario. Que sepas dónde tiene un departamento, un lote de terreno o una casa. Con tu aceptación de la herencia, tú puedes dirigirte a derechos reales y hay un certificado a nivel nacional, un certificado de no propiedad a nivel nacional, así se llama. Entonces dice, yo me he convertido en heredero de este señor y quiero saber a través de derechos reales que me certifique a nivel nacional qué bienes ha dejado. Esa certificación va a saltar y te va a decir, hay bienes acá, Cochabamba, Santa Cruz, La Paz, Potosí, Oruro. Ese puede ser un buen indicador. En tránsito puedes hacer lo mismo, pedir a través de una orden judicial que el organismo operativo de tránsito, pero en este caso yo no sé si a nivel nacional el tránsito extiende certificados, solo sé que son a nivel departamental, no funciona como derechos reales, entonces tendrías que ir o finalmente a través del RUAT en la alcaldía, también con el nombre. De acuerdo al registro tributario pueden enlazar con el nombre de la persona que ha fallecido para detectar si tenía bienes inmuebles. Al CEPREC se va ¿para qué? ¿Conocen qué es el CEPREC? Sí, es para el tema de empresas, acciones. Exactamente, es el nuevo servicio de las empresas que aglutina el registro de aquellas empresas. Entonces vamos igual con una orden judicial al CEPREC para saber si nuestro causante era socio de una SRL, sociedad anónima, tenía una empresa individual, etc. A ese lado. Y tendrías que ir a la ASFI, igual con una orden judicial, para que el sistema bancario a nivel nacional, eso sí hace la ASFI, reporte si tenía alguna cuenta bancaria. Ahora, si has ido del extranjero, medio difícil que puedas conseguir ese dato. Pero más o menos ese es el recorrido que tendrías que hacer. Pero sí o sí me tengo que ser heredero. Y si tiene deuda ya no. Claro, ese es el riesgo que asumes. O sea, primero tienes que averiguar si hay deudores. Si hay deudores y son muchos, mejor ya limpiar riesgos y dejas pasar, ¿no? Tendría que ser algo así. Bueno, pásenme la lista, por favor. Después te vas a poner aquí. Llamaré primero. Llamo la lista y nos podemos retirar. Glenda. Lady Serna, Ríos Choque, presente. Mamani Catari, presente. Quispe Luna, presente. Carita Quispe, Camacho.